Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno que otra vez podemos estar juntos en este tiempo para poder compartir algo que Dios puso en mi corazón, una carga. Hay algo que nosotros hacemos, que yo hago, que es, eh, le doy origen a un problema, quizás muchas veces sin tener la conciencia que lo estoy haciendo, y quiero resolver ese problema que yo mismo generé con mis recursos, es decir, en el mismo nivel de luz, en el mismo nivel de entendimiento, el entendimiento que puede tener mi alma. Sabemos, y está muy claro, que en la creación Dios le dio el principio al hombre, o le dio comienzo al hombre. ¿Para qué? Para que viviera por las cosas que habían tenido origen en él. Repito esto, que es muy importante. Dios creó al hombre y a la mujer. Y en el diseño original, el hombre y la mujer iban a vivir por la vida que Dios les había dado, y que ellos iban a comer del fruto del árbol de la vida y le van a meter por dentro de ellos, en el espíritu. Es decir, la única y verdadera vida que el hombre podía aspirar a tener en el principio era la vida de Dios. Es decir, era la vida que generaba un conocimiento. Es decir, no era el conocimiento que nos traía vida, sino la vida que Dios nos permitía comer para que esté en nuestro espíritu, las que nos trae conocimiento, las que nos trae luz. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tres niveles: el nivel de la existencia del verbo, de la acción divina, de la expresión del decir de la boca del Padre, que es el Hijo. La, 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 la existencia que no se puede negar, porque en el principio era el verbo, no era otra cosa, era el verbo en el principio, tenía existencia, el verbo en la eternidad pasada. El verbo dice que por el verbo todas las cosas fueron hechas por él, y todas las cosas tuvieron origen en él. El segundo nivel, la segunda cosa que nos muestra San Juan 1.1, es que el verbo estaba con Dios. Es decir, sin Dios no existía. Es decir, no podía existir. Es decir, la vida que era en común de los dos los unía. Había una común unión. ¿Qué es lo que une a una familia? Es la vida que esa familia tiene en común. Tiempo pasado juntos, experiencias
hermosas, tristezas, alegrías. Esa vida que uno tiene en común con el otro nos da sentido de pertenencia, nos da identidad. Esa vida en común que tiene un argentino con otro argentino nos da un sentido de identidad y de comunidad. Es decir, el verbo existía. El verbo era con Dios, tenía comunión, una misma vida. La misma vida que está en Dios está en el verbo. Y la tercera cosa era que el verbo, ya que se me movió, acá está, era Dios. Y ya acá estamos hablando de un nivel de unión. Era Dios. Eso dice Jesús. El que se une conmigo, no dice Jesús, dice 1 Corintios, lo dice Pablo, dice, mas el que se une con Jesús, un espíritu es con él. El que se une con Jesús, un espíritu es con él. Es decir, si mi espíritu se une con su espíritu, entonces ahora yo soy un espíritu con él. Un espíritu. Es decir, el verbo era Dios. Vos veías al verbo y veías a Dios. Vos veías a Dios y veías al verbo. Quiero que quede claro esto, que los problemas o las dificultades o los sinsabores tienen origen en las cosas que yo digo o que yo hago y que no provienen de Dios. Es como que a partir del pecado, del error, del querer vivir independientemente de Dios, comenzó a manifestarse la necesidad. Y entonces al hombre lo movió la necesidad. La necesidad de comer, la necesidad de descansar, la necesidad de vivir en comunidad, el deseo de proveerse de algo, el deseo de protegerse de algo y el deseo de disfrutar de algo. Eso es lo que mueve al hombre. Pero vos podés ser proveído o tu provisión puede estar en Dios, tu protección puede tener origen en Dios y tu disfrute o tu placer puede tener origen en Él, o puedo buscar por mí mismo fuera de Él, ¿ves? Todo fue creado en Él, por Él y para Él, fuera de Él, y sin Él nada fue creado. Es decir, que si no está Él en el asunto, no tiene origen en Dios. Vamos a decirlo de otra manera. Dice la palabra, Romanos 8:6, si no recuerdo mal, en Romanos 8 está seguro, dice que si yo ocupo mi mente en la carne, ¿qué es la carne? La carne es el alma gobernando las emociones, gobernando la mente, gobernando la razón, gobernando nuestras decisiones y dándole origen
a nuestras acciones, eso es la carne. Y dice, si yo me ocupo, o sea, invierto mi energía, mi tiempo, si yo ocupo mi vida en la carne, en satisfacer los deseos de la carne, no solo me constituyo como un enemigo de Dios, sino que también pruebo muerte. ¿Y qué es muerte? Muerte es la ausencia de vida. Dice que Jesús vino para darnos vida y esa vida en abundancia. ¿Por qué nos trae vida? Porque la necesidad que el hombre tiene a partir del pecado y del error, del vivir independiente de Dios, es vida, la verdadera vida. Pero bueno, busca de mil maneras poder satisfacerlo, pero nunca lo logra. De hecho, el hombre, cuando pecó, dice que se vio desnudo, la vio desnuda a Eva, tuvieron miedo, se escondieron detrás de los árboles del huerto, y Dios les dijo, buscándolo, ¿dónde estás tú? Y entonces Él les dice que tuve miedo, porque estaba desnudo. Y entonces hizo algo, tuvo necesidad de hacer algo, que fue esconderse. ¿De qué? De Dios. Esconderse de aquel que le podía dar, o que le había dado, mejor dicho, para que esté claro, todas las cosas que Él había creado. O sea, todas las cosas que había en la creación, que hay en la creación, manifiestan la gloria de Dios, porque fueron creados por Él, para Él y por Él. Y esa gloria de Dios es la riqueza del Hijo que hay en esas cosas que nosotros vemos. Y todo eso Dios lo hizo antes de formar al hombre y ponerlo en el huerto del Edén. Acá voy a hacer un punto y aparte. Hay cosas que comienzan por algo que está, por ejemplo, porque no esperé a Dios, por ejemplo, no espero a Él, y entonces digo lo que me parece, digo lo que siento, o opino de un tema, o viste que a veces decimos cosas y las cosas que decimos producen un efecto no solo negativo en nosotros, sino en los otros. Y ya el daño está hecho. ¿Y cómo queremos resolverlo? Usando la misma fuente de recursos, haciendo lo mismo una y otra vez, girando sobre nosotros mismos, sobre la necesidad de ser reconocidos, sobre la necesidad de no ser abandonados, sobre el temor de lo que pueden decir, de lo que pueden pensar. Entonces empezamos a dibujar una cosa muy incierta, sin ningún tipo de verdad, sin ningún tipo de realidad, que no tiene origen en mí, sino que me hunde todavía más. Perdón, que no tiene origen en Él, sino que me hunde todavía más en esa dificultad. ¿Viste? Hay gente que miente y con una mentira tapan la otra, y con otra mentira tapan las dos anteriores, hasta que un día la mentira se revela como tal. Y entonces ya no hay manera de salir. Es como el lodo cenagoso, que por más que yo quiera hacer algo y me mueva y lo piense y lo repiense y me mire, es decir, el gran problema del hombre, me hundo más en la misma circunstancia. El gran problema del hombre es que a partir del pecado empezó a mirarse a sí mismo. Se vio desnudo, sintió necesidad o tuvo necesidad de esconderse frente a la presencia de Dios, y no solo eso, sino tuvo necesidad, porque tenía vergüenza, de vestirse.
¿Y cómo se vistió? Con lo primero que tenía a mano, cosió hojas de higuera y se hizo un delantal. Eso es un diseño humano. Es decir, me cubre por un lado, pero por el otro lado me expone. Es lo que el otro, es lo que yo quiero que el otro vea. Por eso me impacta mucho porque el Señor dice, y Jehová Dios, lo voy a leer para ser más literal, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Digan conmigo, túnicas de pieles. Es decir, para hacer esa túnica tuvo que haber primero un sacrificio de un animal. Es decir, este sacrificio es un tipo o un prototipo de Cristo. Y esta piel es el material con la cual Dios les hizo túnicas a Adán y a Eva. Es decir, los cubrió, una túnica cubre todo el cuerpo. Y a mí me impacta mucho algo, que es que los miró con detenimiento. Y yo imaginaba algo que veía hacer a mi vieja, que le gustaba mucho hacerlo, a mi abuela también, y Patri también, tomar el centímetro de las modistas y qué sé yo, tomar las medidas para hacer el vestido que se quiere hacer para una nieta o para un hijo. Es decir, Dios los miró con detenimiento, no les sacó la mirada de encima y les puso su diseño, no el diseño de ellos. Lo puso sobre ellos. El delantal hecho con hojas cocidas de higuera, ese delantal era diseño del hombre, era algo que había, fíjate cómo se nota esto acá, que había surgido de él, pero era imperfecto, no los podía cubrir. Pero Dios les lo hizo Él para ellos. Ahora era el diseño de Dios. Y eso obviamente lo tenía que mirar detenidamente para poder hacerle una túnica y poder, y acá también me llama mucho la atención, vestirlo. Es decir, acá hay dos situaciones, algo que hace el hombre, que no alcanza, no es suficiente, es insatisfactorio, no sirve, y uno lo quiere resolver con lo que tiene a mano. Tuvo origen en mí el pecado, y ese pecado me hizo verme desnudo y sentir vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Es tragame tierra, lo veo al otro y me veo a mí, veo que me falta respecto del otro, o viceversa, me siento no solo totalmente expuesto, sino débil frente al otro, y la comparación y el mirarnos a nosotros mismos y ver lo que yo hice por mí, como el hombre queriendo mejorarse, como el hombre queriendo resolver su desnudez y no podía hacerlo de ninguna manera. Está muy marcado en este pasaje, en estos pasajes bíblicos, que que el hombre intentó hacer algo por él mismo, con iniciativa en él mismo, algo que surgió de sus emociones, de su razón, de su pensamiento, para poder resolver el problema que había generado. Viste que a veces decís cosas, no sé, por compromiso, o decís cosas porque quizás porque a veces las crees verdaderamente, y después no tenés con qué.
Este es lo que le pasa al hombre. No tenés con qué sostener esto en el tiempo. No tenés con qué. Le das vuelta por acá, le das vuelta por allá. Viste que generalmente se expresa un deseo, un buen deseo. Yo no digo que eso esté mal, pero no lo podés sostener. Espero que te vaya bien, que tengas un año hermoso, lo que sea. Pero ese deseo solo es una expresión del deseo que tengo, de lo que corresponde, de lo que creo que hay que decir, pero no lo puedo sostener, ni aunque yo quiera, diga deseo que me vaya bien, no es suficiente, porque tiene origen en mí y es insatisfactorio, pero Dios, fíjate que por su propia iniciativa, no es, o sea, Dios buscó al hombre y lo encontró. Pero el hombre no buscó a Dios, se escondió de Dios. ¿Para qué lo hubiera buscado? Para que ahora, para resolver el problema que él mismo había generado, ahora fuera en un nivel de luz celestial, en un nivel de luz verdadera. Por eso el Padre o Dios dijo en el Génesis 1, dice, y sea la luz, y la luz existió, y quiero decirte algo, si existió, todavía la luz existió para ese pasado, pero es un presente continuo eterno, un eterno presente, la luz es. Y cuando yo voy a Él, esa luz se manifiesta en lo que Él hace. Ese vestido ahora que ellos tenían, cuando ellos se miraban, ya no veían más lo que ellos habían hecho. Qué poderoso esto. Ya no veían más lo que ellos habían hecho. Ahora veían lo que Dios les había hecho, lo que Dios les había hecho para ellos, de manera personal, particular. No sé si la túnica era igual la de la mujer que la del hombre, no tengo la menor idea. No nos habla del detalle, pero lo que yo sé es que la hizo para Adán, la hizo para Eva. Hay algo que Dios hizo para vos. Y fíjate qué interesante que Dios no espera, fue su iniciativa, no espera, yo decía el otro día, no lo puso en el ropero, en el placar, en el vestidor de Adán y de Eva, le dijo, bueno, cuando quieran se lo ponen, sino que Él los vistió por primera vez, Él los vistió. Y cuando Él los vistió, yo quiero que vos recuerdes que Él te vistió de su poder y de su gloria. Y cuando vos te ves a vos, ya no ves el error que vos cometiste, ves lo que Él hizo para cubrir ese error, que es su justicia, que es su Hijo, sacrificándose en la cruz, muriendo y venciendo la muerte. Entonces ahora mi espíritu vive por causa de la justicia. Y porque mi espíritu vive por causa de la justicia, mi cuerpo que está muerto, o sea, que va camino a la muerte, a desaparecer, mi cuerpo que se va deteriorando, ahora puede ser vivificado, puede recibir la vida de aquel que me justificó a través del Espíritu. Entonces ahora es importante, mirá, te puede pasar lo que te pueda pasar, lo que sea, pero más mi espíritu, decí conmigo mi espíritu, decilo, más mi espíritu vive, el cuerpo está muerto, más mi espíritu vive a causa de la justicia, de mi justicia, que es Cristo. Entonces, ¿qué hago de manera práctica? ¿Cómo me doy cuenta que hay algo que yo hice
para resolver con iniciativa propia algo que me estaba pasando, que tenía origen en mí, ¿cómo sé que eso que tenía origen en mí, eso tenía origen en mí? Porque ahora empiezo a experimentar pérdida, muerte, y ausencia de felicidad o ausencia de placer, ausencia de provisión, ausencia de protección. Me siento expuesto, me siento solo. Y si giro solo, o sea, voy a volver a tomar ahora tomo una decisión en base a alguna de estas cosas. Y digo otra cosa y la embargo cada vez más. Viste que se dice, no aclares porque oscurece. La primera que dio explicaciones sobre lo que había pasado por una pregunta que Dios le hizo, el primero, perdón, fue Adán. Y de ahí para atrás, todos los demás. O sea, explicar no resuelve nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver al principio. Porque en el principio era Dios, era el verbo, pero ahora soy yo. En el principio era el verbo con Dios, pero ahora yo soy con el alma, no con Dios. Y en el principio el verbo era Dios. Y ahora soy yo y mi identidad y mis cosas. Entonces, paro la pelota, reconozco que me equivoqué, que eso tuvo origen en mí. Digo, Señor, esto que dije, y lo digo con todas las letras, que tuvo origen en mí, lo llevo a la cruz para que vos le des fin. Y entonces ahora le decís, Señor, ¿qué querés que haga? Y dice, y esto me encanta y con esto vamos a ir cerrando la charla de hoy, es que me encanta que dice, mira, que Dios es bueno, que Dios toma la iniciativa, que Dios es el que no nos abandona, que no somos nosotros los que lo buscamos a Él, sino que es Él el que nos busca a nosotros. Y dice, esto era, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es muy, casi que tiene la misma estructura que el pasaje de Génesis. Y Jehová Dios les hizo túnicas con pieles a Adán y a Eva y los vistió. Y Jesús en San Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, no hay un espacio de tiempo entre el oír y el seguir. Es decir, entre el oír y la acción, y poner el oír e ir detrás de él. Poner la mirada en él. Esto es redireccionarme. Esto es decir, ahora lo que estoy haciendo ya no tiene origen en mí. Ahora lo que estoy haciendo tiene origen en él. Por eso no es, mis ovejas oyen mi voz y la analizan, la estudian, la memorizan, la piensan, porque es más que la voz. Es el verbo. Y cuando la escuchan directamente, saben hacia dónde ir o saben
el camino que están tomando por la voz que escuchan. Porque es el pastor el que tiene luz a cuáles son los lugares a los cuales va a llevar a las ovejas. Las ovejas no preguntan ni cuánto tiempo, ni de qué manera. Y dice así, mira, Romanos 8, capítulo 8, perdón, versículo 10. Pero si Cristo está... no lo puse, lo voy a buscar así. Espérame 2 segundos. Romanos 8. Así lo leo literal. Romanos 8, 9 creo que es. Mas vosotros, tuve la intención de poner que no lo puse, mas vosotros no vivís según la carne, es decir, no vivís según la voz o los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, vive, permanece en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, si yo tengo el Espíritu de Cristo, entonces soy de él. Si soy de él, oigo su voz y lo sigo. Dice conmigo, oigo su voz y lo sigo. Me gustaría que hoy, ahí donde estás, porque viste que hay un montón de conflictos, o a veces escuchamos más nuestra voz o la de los otros que la de Dios. Y hay como unos conflictos y unas cosas así extrañas que a veces vemos que nos pasan, que tienen que ver con la confusión. Vos lo que tenés que hacer hoy es declarar, pedirle a Cristo que viva en tu vida. Decirle, Señor, te entrego mi corazón, ahora mi vida es tuya. Y entonces, porque ahora mi vida es tuya, tengo tu espíritu, y porque tengo tu espíritu soy tuyo, y porque soy tuyo oigo tu voz, y porque oigo tu voz te sigo. Es decir, ya no hago cosas con origen en mí, sino con origen en vos. Y estas cosas que hago con origen en vos me llevan a provisión celestial, me lleva a placer y disfrute celestial, y me lleva a protección y cuidado del Padre. Amén. Con origen en nosotros o con origen en Él. No importa, frená y decirle, Señor, acá estoy, me equivoqué. Lleva a la cruz y permití que ahora Él diga, Él es mío. Y decirle, yo soy tuyo. Y entonces vas a oír su voz, y su voz te va a guiar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos este próximo sábado en Presencia en La Plata, en la calle 68, número 674, entre 8 y 9. En 2 charlas, 16:30 y 19 horas, y para que vengas también con los equipos presenciales a las 6 de la tarde. Y si todavía no te anotaste para el bautismo del 9 de noviembre en Caballito, en Presencia en Caballito, que va a ser un momento más de 1000 bautismos, ya hay 1300 personas anotadas, anotate, pidiéndose el código o el link, el código corre el link para que lo puedas hacer. Te bendigo, nos vemos este sábado con su bendición.